días, Señor les bendiga. 10:32. Me estaban diciendo las partes porque por la temática como es diferente, yo esperaba todavía que pasaran como 10 partes más, pero en realidad estamos contentos por poder estar acá. Vemos a harta gente del colegio, así que somos hartos de Molina, ¿cierto? Hartos molineros, decían una vez. Y saludamos también a los de casa, ¿cierto? A Curicó Central. Yo no conocía esta iglesia, así que saludamos a los Curicó Central, ¿cierto? No conocía esta iglesia. Yo soy de Santiago, así que vengo conociendo estos lugares recién. Así que es un privilegio estar acá. Yo no sé cuánto tiempo dispongo ¿cuánto disponen para el mensaje? Hasta las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Porque yo vengo preparado para exponer un libro de la Biblia. Y es verdad, pero en realidad solo me voy a centrar en algunos puntos, que es el libro de Malaquías, ahí como leyó nuestra profesora Melina. Los quiero invitar a que oremos para que sea Dios quien nuevamente nos dirija. Dios nuestro, Señor amado, venimos ante su presencia, buscando, Señor, esa gracia que usted tiene, que no tomando en cuenta nuestra flaqueza, nuestras incapacidades naturales, usted puede hablar por medio nuestro y puede usted, Señor, hablarle a su pueblo. Querido Dios, queremos escuchar su voz, alguna instrucción. Le pido que su Divino Espíritu, el que puede traducir los mensajes a la necesidad de cada uno, esté con nosotros. Que Él sea el Maestro y todos nosotros discípulos, Señor. Gracias, Padre. Sé que usted escucha estas oraciones porque traemos esta oración sin méritos, sino solo por la confianza que tenemos en el amante Salvador Jesús. Amén. Acompáñenme al libro de Malaquías. Ese es mi hijo el que grita. Sáquenlo. Haciendo ruido. Malaquías. Vamos a ir un poquito a este libro bien interesante. Me ha pasado algo últimamente que he encontrado que hay libros de la Biblia, toda la palabra de Dios es viva y es útil y eficaz, dice, ¿cierto? Pero me he encontrado que hay libros completos que son muy sugerentes y muy necesarios para esta época y para el pueblo remanente. Me he encontrado con algunos libros así que me han marcado mucho. Por ejemplo, uno de ellos es el libro de Esther, que todavía lo sigo leyendo y estudiando. He visto que tiene una riqueza muy necesaria de estudiar para este tiempo. Pero también me parece que el libro de Malaquías, su estructura y su mensaje central es muy contingente para nosotros, pero sobre todo, en especial, y lo digo con mucha responsabilidad, especialmente para el pueblo cristiano remanente, los guardadores de los mandamientos. Es muy, muy importante. El libro de Malaquías, ya su nombre es misterioso. O sea, no es un misterio, pero es sugerente. El libro de Malaquías, que se llama Malaquías, su nombre significa en hebreo mi mensajero, Malají, mi mensajero. Malaquías tiene su actividad profética, se desarrolla, no se sabe en exactitud el tiempo en que se desarrolla su ministerio, sin embargo es la etapa post-exílica. Es decir, después de que vienen del cautiverio hay una serie de reformas. Y una de las reformas también tiene que ver con la institución del santuario y de su servicio. Pero vamos a ver nosotros que hay un problema que enfrenta la nación de Israel, que es en el fondo es un menosprecio, dice Dios, por el servicio del santuario. Es un menosprecio por el ministerio. Y esto desencadena una serie de consecuencias en referencia a que el pueblo estaba descuidando la obra del ministerio, especialmente la tribu de Leví. Significa entonces este libro mi mensajero, significa. Y se va a dar cuenta usted que en el libro esta palabra, el mensajero, mi mensajero, como que se juega mucho con ese término, mi mensajero. Si usted me acompaña al capítulo 2, por ejemplo, de Malaquías, y el versículo 7, Malaquías 2, versículo 7,
usted se va a encontrar que acá nos dice quién es el mensajero. ¿Quién es el mensajero que tiene en mente el profeta? Dios, mediante el profeta. Malaquías 2, versículo 7, dice, porque los labios ¿de quién? Del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley, porque él es el Malach, ¿cierto? El mensajero de Jehová de los ejércitos. Así que nosotros nos encontramos con esta idea de que el mensajero de Dios en el libro de Malaquías era el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote. El sacerdocio cumplía este rol. Nosotros podemos encontrarnos un poquito con algunos rasgos de la nación. Vamos a ir directamente al versículo, vamos a ir al 6, vamos a retroceder y vamos a ver un poquito en qué consistió el problema que enfrenta Malaquías. Si usted se da cuenta, los profetas mayormente su actividad, la actividad profética, no eran buenos tiempos, eran los momentos de mayor crisis o donde había un olvido de los principios claves de la fe. Usted puede ver en la historia de la redención que es así, cuando no había, como decía Salomón, cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Entonces Dios, ¿qué hacía? Levantaba profetas para hacer volver al pueblo hacia la palabra de Dios. Malaquías fue un profeta que vino en un tiempo de crisis también. Veamos el versículo 6 del capítulo 2. Dice, la ley de verdad, hablando de Leví, dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca guardarán la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros, ¿a quién le está hablando? Al pueblo y específicamente a los líderes. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho despreciables y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Así que había una crisis en el ministerio en realidad. Si usted se fija, cuando Dios manda mensajes de parte de sus profetas, de sus apóstoles y de sus ministros, principalmente los mensajes van directamente hacia los líderes. Usted lo puede ver en Apocalipsis también. ¿Se acuerda del mensaje de las 7 iglesias? ¿Cómo parten? Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, pero siempre parte con escribe al ángel. Esa palabra también es la equivalente al hebreo, es escríbele al mensajero, escríbele al ministro. El mensaje siempre en primer lugar, por un tema de gobierno de Dios, va hacia los líderes del pueblo. Y aquí no es la excepción. Dios se dirige al pueblo, pero en primer lugar va ¿dónde? Donde los líderes. Así que la condición del pueblo que tropezaba en la ley, respondía a un descuido de los propios ministros. Incluso Dios dice que a los propios ministros Dios los hizo despreciables ante los ojos del pueblo. O sea que el pueblo había un desagrado hacia los ministros, y por ende el pueblo, ¿qué pasaba con el pueblo? Se corrompía. Y usted ve que en toda esfera social, ya sea religiosa o social, marca la redundancia, el orden es parecido. Hay malos líderes, hay corrupciones, hay un desagrado hacia las figuras de autoridad, y el pueblo también hace lo suyo. El pueblo se justifica en su desenfreno. Dicen, pero es que estos líderes hacen lo que quieren. Entonces el pueblo también comienza a darse licencias bajo la justificación de que sus líderes son iguales. Entonces esa era la situación acá. Los ministros no estaban cumpliendo su rol, y el pueblo los veía con recelos, pero el pueblo también se desenfrenaba. Era una condición muy, muy difícil. Si usted me acompaña, por ejemplo, a otro pasaje donde vamos a ver la condición del pueblo de Dios en esta época, acompáñeme al versículo 14 del capítulo 2.
Aquí Dios hace un juego entre lo que es la infidelidad del pueblo, pero también la infidelidad marital. Dios aprovecha de ir a dos partes, la infidelidad de la nación, pero también toma aspectos de la institución del matrimonio. Dice el versículo 14, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, contra la cual has sido desleal, aun siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. ¿No hizo él uno, aunque tenía el remanente del espíritu? ¿Y por qué hizo uno? Porque procuraba un nacimiento, una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales contra la esposa de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, dice que él aborrece el divorcio, y al que cubre la violencia con su vestidura, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces Dios aborda dos puntos. Uno, la nación de Israel estaba siendo desleal a Dios como cónyuge, ¿cierto? Que eran infieles. Y sin embargo, Dios también comienza a hablar sobre el divorcio y sobre esta condición del pueblo, que también, repito, se iba dando licencias. Comenzaba a darse licencias en cuanto a su santidad. Otro problema que tenía el pueblo, que usted me puede acompañar, al capítulo 3 de Malaquías, tenía que ver con otro pecado. Y si se da cuenta, eran distintas violaciones a los mandamientos de Dios. El otro tenía que ver con el robo, el mandamiento del robo, en el versículo 7 del capítulo 3 de Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice así: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y el Señor dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué nos hemos de volver? Y Dios dice: ¿robará el hombre a Dios? La respuesta es sí. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y de ahí dice: traigan los diezmos, ¿cierto? Se restituye, ¿cierto? El sostén de la iglesia, del ministerio. Así que la consecuencia del desagrado del pueblo hacia la figura de liderazgo espiritual traía por consecuencia toda esta serie de violaciones a los mandamientos de Dios. Un robo a Dios también. Muchas veces podemos predicar mucho nosotros sobre la importancia de los diezmos, de la ofrenda, pero es bueno hacer los análisis bíblicos. No me quiero detener en el tema de los diezmos, es solo un síntoma. Pero poniéndolo como ejemplo, cuando hay un robo, como dice acá, cuando hay una desatención hacia las necesidades de la misión global, las necesidades que tiene la iglesia, que deben ser cubiertas, ¿cierto?, con nuestra dadivosidad, en realidad muchas veces en la Escritura responde no a un simple egoísmo de la persona, que sí en esencia es eso, pero también a un desagrado hacia la figura de liderazgo. De manera inconsciente, el pueblo que veía que el ministerio estaba siendo no representaba a Dios correctamente, una manera inconsciente de las personas era castigar el ministerio reteniendo los diezmos y las ofrendas. Y eso es algo que ocurre también en nuestro pueblo hoy en día, ¿no? La gente a veces, vemos iglesias enteras, ¿cierto?, que retienen los diezmos para poder a veces manipular ciertas situaciones. Pero Dios, si bien parte corrigiendo al ministerio por su negligencia, Dios también se va al pueblo y lo hace responsable por su propia responsabilidad de devolver fielmente a pesar de el ministerio. Todos somos responsables. Nuestra responsabilidad como pueblo y lo que Dios espera también de nosotros es que nosotros cuidemos el ministerio.
Si bien nosotros no tenemos el ministerio sacerdotal, en principio sí hay un ministerio, que el apóstol Pablo lo reivindica, ¿cierto? Hay un ministerio. ¿Estaremos viviendo nosotros una crisis en cuanto a nuestra misión, en cuanto a nuestra fidelidad, en cuanto a nuestras figuras de liderazgo? Y eso es algo transversal que no solamente se remita en la iglesia, es una cuestión que se ve en todo el mundo, ¿cierto? En toda nuestra sociedad civil. Pero nosotros como pueblo debemos distinguirnos por preocuparnos por nuestros líderes también, por levantar nuevamente la representatividad del pueblo de Dios hacia el mundo. Cómo nosotros estamos representando el carácter de Dios ante las naciones, ante los incrédulos, ante otros pueblos cristianos que quizás no tienen la luz que el Señor nos ha concedido. Tenemos una responsabilidad y en primer lugar orar. Quería hablar de este punto, orar por nuestros ministros. Hay una debilidad, una flaqueza en nuestro ministerio. Yo tengo una preocupación muy personal que veo en la Escritura, y cuando leo los pasajes de la Escritura como estos, veo que sí tiene mucho que ver con nuestra realidad hoy en día. ¿Cómo nosotros estamos llevando a cabo nuestro liderazgo? En la Escritura usted sabe que el obispo es el pastor, ¿no? Nosotros por temas prácticos dividimos el pastorado con el ancianato, pero en realidad en la Biblia el obispado es el anciano, es el líder, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos concibiendo el liderazgo? ¿Cómo nosotros estamos ejerciendo el liderazgo en la iglesia? ¿Cómo nos ve el pueblo a nosotros? A los que tenemos cargos de liderazgo. ¿Confían? ¿Somos personas confiables? ¿Elegimos personas para el liderazgo de la iglesia que tienen un carácter tal que es digno de confianza? Y no hablo de una impecabilidad, ¿cierto? Sino que de una base cristiana esencial para que me capacita, ¿cierto? Para un cargo de liderazgo, de referente para el pueblo. Pienso que a veces estamos en una crisis. ¿Cómo vemos el rol de un pastor? Me preocupa mucho cuando veo, y yo entrando, estoy en mi primer año de ministerio, ¿cómo es el estilo de vida de los ministros? ¿Qué espera la iglesia de un pastor? ¿Qué esperan ustedes de un ministro? ¿Dónde usted encuentra las respuestas? No en su preferencia, no en un manual externo, sino que usted lo encuentra en la Biblia. La Biblia es clara sobre la labor de un ministro. A veces tenemos ministros atendiendo mesas, como diría Pedro, pero no cumpliendo su principal tarea, que es, como dice acá en la Escritura, dice que la ley de verdad esté en su boca y que sea un educador para el pueblo. Muchas veces tenemos a los ministros haciendo muchas cosas, y usted elogia a sus pastores a veces porque, no, mi pastor es bueno para agarrar la pala y muchas cosas, y usted, no, y el otro es bueno para construir, y el otro es bueno. Sí, son virtudes que pueden tener adicionales los pastores, pero no es su principal tarea. Preocúpese si su pastor está teniendo tiempo para leer la Escritura, para profundizar, como minero, sacar preciosas gemas de la verdad. Preocúpese de eso. Preocúpese, ore por su pastor, apóyelo si su pastor tiene el deseo de crecer intelectualmente. Esa es su principal tarea, dice la Biblia. Eso lo dice Pedro. Nosotros debemos persistir en la enseñanza, en la escritura y en la oración, dice él. Ese es el trabajo que muchas veces está descuidado, y el que había descuidado el pueblo, los líderes en la época de Malaquías. Ellos eran los mensajeros y habían dejado de ser esos mensajeros. Y Dios envió a un profeta que se llamaba Mi Mensajero. No me voy a detener más en eso, pero creo que lo tenía en el corazón. Dice, vamos a ir ya yendo a nuestros últimos pasajes. Dice una pregunta que puse acá: ¿cuál es la obra del pueblo de Dios según Malaquías? Acompáñame al capítulo 4, al final. Es un capítulo cortito. ¿Cuál es la obra del pueblo de Dios? Malaquías capítulo 4.
Dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Pero a ustedes, los que temen mi nombre, para ustedes nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán, y saltarán como becerros de la manada. Y hollarán a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de sus pies. En el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice ahora. Esto es muy relevante. Dice: acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, el cual le encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Se acuerdan las características del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que son dos principales? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Están aquí. Versículo 5 dice: he aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que esto está hablando justo antes de la segunda venida de Jesús, ¿cierto? Del Mesías, en gloria y majestad, como dijo aquí. Acompáñenme a Mateo 11:14. Mateo 11:14. Vamos a descubrir aquí a qué se refiere, quién era este Elías. ¿A quién identifica Jesús, con este Elías? Mateo 11:14. Mateo 11:14. Bueno, a propósito del quinto día de educación, ¿no? Sábado de educación adventista, ¿por qué escogí este tema? La obra de la iglesia es una obra educativa. El mensajero de Dios es un educador para el mundo. Nosotros tenemos como pueblo, no estoy hablando solo de colegios, instituciones, como pueblo tenemos una obra educativa, una obra profundamente educativa. Vamos a ir a Mateo entonces capítulo 11, versículo 14. ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Qué dice? Eso mismo, ¿cierto? Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Bueno, vamos a leer el versículo 11 para que se entienda. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer jamás se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Quién es el mayor nacido de mujer? Dice Juan el Bautista. Y desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y si queréis recibirlo, él es el Elías que había de venir. Ese Elías profetizado era Juan el Bautista. Sin embargo, hay un detalle. Cuando leímos en Malaquías, dice que antes de la segunda venida de Jesús vendría el Elías. Pero Jesús lo pone antes de la primera venida. Es decir, que debemos esperar un segundo Elías. Porque Jesús lo ubicó antes de su venida. Pero el libro de Malaquías dice en su venida final para juicio. Entonces se debe esperar un segundo Elías. Y nosotros sabemos que ese Elías ya no es un individuo, ¿cierto? Representa un pueblo que tiene una obra semejante a la obra de el profeta Elías, que Juan el Bautista entendió también que su obra era semejante a la del profeta Elías. Yo me pregunto, ¿cuál fue el carácter, el rasgo distintivo de la obra de Juan el Bautista, que nos sirve a nosotros como pueblo, que es el mensajero de Dios para el mundo en esta época? Pues el libro se llama Mi Mensajero. Es un libro para el pueblo de Dios, que es el mensajero en el tiempo del fin. ¿Cómo se debe caracterizar el pueblo de Dios? Vamos a buscar en Juan el Bautista, estas características. Acompáñeme a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1,
versículo 29 vamos a buscar. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Que dicho sea de paso, el mensaje de Juan era el mismo que el de Elías. Era muy parecido al de Elías. Y entonces, ¿cuál es el mensaje de la iglesia? ¿Qué dice el versículo 29? El día siguiente, dice, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era el mensaje principal de Juan el Bautista? Era apuntar quién era el verdadero Cordero. Cuando Dios profetizó sobre Juan el Bautista y sobre el pueblo remanente, que tiene doble cumplimiento, Dios le llama mi mensajero, Malají, como el libro Malaquías, mi mensajero. Dios le llama a Juan el Bautista mi mensajero. Vimos nosotros que el mensajero, ¿quién era? En el libro de Malaquías eran los sacerdotes. ¿Saben ustedes de qué linaje era Juan el Bautista? Del linaje de Leví, ¿cierto? Su papá Zacarías era sacerdote, dice, cuando se enteró que su esposa estaba embarazada. Así que por orden genealógico y por oficio, ¿quién debía continuar trabajando en el santuario? Juan el Bautista. ¿Sabe usted a qué edad empezaban los sacerdotes a oficiar? A los 30 años. ¿Qué edad tenía Juan el Bautista cuando empezó su ministerio público en Jordán? Tenía 30 años. Y Juan el Bautista, usted lo ve al hombre en el desierto predicándole, ¿cierto?, a las personas a la orilla de los caminos, etc. Cuando el hombre debía haber estado ¿dónde? En el templo, haciendo los sacrificios. Por eso Jesús, cuando dice no hay otro mayor que Juan, porque el rol de Juan, el rol de un sacerdote era hacer los sacrificios, recibir las ofrendas, todo, que esos símbolos, ¿a quién representaban? A Jesús. Sin embargo, Juan, su mayor rol como sacerdote fue decir: este es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Todos los demás, hasta antes de Juan, por medio de símbolos, tomaban los animalitos y decían: esta es la forma de quitar el pecado, simbólica. Pero Juan le tocó la noble tarea de decir: este es el verdadero Salvador del mundo, Jesucristo. Por eso es el mayor profeta. Se encontró con el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el mensaje del pueblo de Dios? Lo mismo de Juan. Si seguimos el orden bíblico, es el mismo de Juan. Decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si de algo tiene que caracterizarse la iglesia adventista del séptimo día, es por levantar en alto a Jesucristo y su labor en la cruz, su labor en la intercesión y su labor como Salvador en el tiempo final. Debemos ser cristianos adventistas, por sobre todo Jesús en el centro. Y finalmente, ¿por qué más debemos ser conocidos? Juan 3:30. Y con esto terminamos. Sí. Juan 3:30.